Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el perfil de un estafador? Lo primero que tenemos que estar muy pendientes de las personas es la actitud de los estafadores. Los estafadores siempre, usando términos coloquiales, ellos tienen una buena labia, tienen una buena comunicación, una comunicación muy audaz, y ellos detectan la debilidad en las personas sobre las cuales ellos pueden considerar que van a ser víctimas. Estos son individuos que tienen un tipo de personalidad que se camuflan. Hacen camuflajes, ¿no? y increíble cómo van cambiando de colores, van cambiando de estilos, van cambiando de diseños, van cambiando de acuerdo a las características que quieran lograr. ¿Cómo es el perfil del estafador venezolano? Primero que hay que estar muy alertas. ¿Por qué estar alertas? Porque el crimen organizado nos lleva mucha ventaja. Y en su mayoría todos somos incautos. Aquí hubo mucha gente profesional, le diré que la mayoría. Yo creo que los venezolanos han aprendido mucho, porque los venezolanos aún se dejan llevar por las opulencias de las personas. Cuando una persona te llega y despilfarra y demuestra tener mucho dinero, hay muchas personas que caen en el error de esa persona. Hay muchas personas que caen en esa trampa, en ese ardid. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La estafa es un delito que radica en el engaño hacia los demás. Dinero, viviendas y bienes materiales son los móviles que motivan a estos embaucadores de cometer sus fechorías. Hoy nuestros investigadores nos traen 3 perfiles de estos delincuentes. 3 historias ocurridas en el país y que son referente al tipo de fraude que se comete contra gente inocente. ¿Cómo se adentra en nuestra vida un estafador? ¿Cómo es el poder de seducción? Año 2010. Estafadora Iris Alicia Barranca Soriano, 47 años. Mujer inteligente y de verbo seductor. Estafó a más de 700 personas con una OCB de vivienda llamada Los Soberanos. En su haber, aproximadamente, según las investigaciones del CICPC, se apoderó de más de 14 millones de bolívares. Es decir, utilizó la figura del fallecido presidente Chávez para estafar con la gran misión Vivienda Venezuela. Estafador Alfadili Altamini, conocido como el Jeque, joven, 32 años, libanés, estadounidense, egresado de Harvard, experto financiero, carismático, políglota, 14 idiomas. Víctimas, la élite que se supone más astuta de Caracas, los empresarios venezolanos. Monto, 3 millones de bolívares. Al cambio de 4.30 de dólar, 697.000 bolívares. Al cambio 2017, 2.3 millardos de bolívares. Esto equivale a lo que el gobierno financió con 100.000 tarjetas socialistas. Año 2016, estafador Francisco Javier González Álvarez, de 66 años, venezolano español, estudió economía pero no concluyó sus estudios aquí en Venezuela.
16 años de estafa continuada, estafó más de 30 millones de dólares y fue capturado en mayo de 2016 en la comodidad de su casa en el Alto Atillo, Estado Miranda. Nuestros 3 investigadores trabajaron por meses buscando perfiles emblemáticos de estafas acaecidas en el país. Y esto fue lo que concluyeron. Un estafador tiene la habilidad de hacer creer en la promesa que se está diciendo, en una vida mejor. Y en eso tiene la misma fuerza del predicador. Esa es una fortaleza que tiene cualquier estafador. Te hace creer en una vida maravillosa que él te está prometiendo y que te la va a hacer cumplir. La delincuencia organizada comienza a nutrirse de las economías deprimidas. La delincuencia organizada crece en economías deprimidas y eso es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. En Venezuela tenemos una nueva estirpe de estafadores. La estafa se enmarca dentro de la delincuencia organizada porque tenemos una economía muy deprimida. Yo creo que es importante, Luis, que nosotros desde esta unidad de investigación enviemos este mensaje. Y es que hay que estar alerta porque hay mucha gente que juega a nombre del gobierno y a nombre de la revolución y además a nombre de grandes empresas y grandes marcas para poder estafar a los demás. Un estafador en líneas generales tiene credibilidad, tiene astucia, tiene inteligencia y tiene cultura. Esas son las 4 características básicas de un estafador. En Venezuela, el venezolano tiene además un plus, que es como muy entrador, es muy solidario, es muy creíble. Entonces, bueno, creo que ese plus se ha utilizado o mal utilizado lamentablemente en los últimos años porque, como te digo, la delincuencia organizada se ha ido enquistando en la sociedad venezolana por todo este tema de economía deprimida que tenemos. En términos personales, yo desconfío de la gente excesivamente carismática, excesivamente leguleya, aquellas personas que manejan la palabra y que no te dejan discurso a ti, porque todo el discurso se lo llevan ellas. Yo creo que Venezuela ha aprendido últimamente a reconocer a un estafador, aun cuando a veces se le maniata por las leyes o por amenazas o se le amedrenta, el venezolano hoy sabe quién es un estafador. Ellos a través de un análisis nos mostrarán distintas modalidades de estafas perpetuadas en Venezuela. Un delito que se incrementa con perfiles cada vez más desarrollados. Al regreso, 3 historias que muestran las artimañas de grandes embaucadores. Yo creo que, digamos, figuras como el Jeque aparecen de vez en cuando en otras manifestaciones, en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. A los venezolanos siempre nos sorprende un personaje que nos promete una vida maravillosa y que finalmente no cumple. Él se hizo pasar como el intermediario para vender combustible que producíamos aquí en Venezuela y él pues presentó cartas, presentó firmas, presentó documentos, todo rotulado y timbrado pues con el logo de Petróleos de Venezuela. Con esa fotografía que utilizó, estaba el presidente Chávez a un lado y estaba ella abrazándolo, pero realmente no era ella. Era una fotografía que solamente su perfil, su cara, la llevó a un taller de diseño gráfico para que le hicieran un montaje. Estás viendo Rostros del Crimen. El primer caso nos los trae Marisoliet Iglesias. Mira, Luis, yo te traigo el caso de Francisco Javier González Álvarez, de 66 años, porque es un estafador que nació en España, pero creció en Venezuela. En Venezuela trató de estudiar economía, no concluyó sus estudios y fundó una empresa en 1994 con un pool de socios. En 1997 ya él era el único socio de la empresa y le cambia la razón social. Él partía del hecho que efectivamente era un hombre, un empresario con buenas relaciones sociales, con un background económico, etcétera. Y eso de alguna manera, al tener una página web o al tener una
de alguna manera una fachada de su personalidad le hizo efectivamente llegar un poco más allá. Francisco Javier cambia la razón social de esta empresa cuando se adueña de todas las acciones y la convierte en una empresa comercializadora de productos derivados del petróleo. Con esta nueva empresa y utilizando todo este boom tecnológico, crea un imperio virtual, un complejo refinador venezolano que él era el dueño. Y con esto comienza a hacer negocios turbios fuera del país y se convierte en un estafador de talla internacional. Este señor utilizaba una empresa de tilde internacional, ¿verdad?, donde él genera un nivel de confianza entre los grandes empresarios en el manejo de productos que tienen que ver con la industria petrolera, ¿verdad? Y él genera una serie de empresas en diferentes países, entre ellos Venezuela, entre ellos España, creo que Honduras, Ecuador, hay varios países que el señor visitó ofreciendo una serie de productos. Estafó a gente en Aruba, a gente en Estados Unidos, a gente en México, a gente en España, propios de España, y a ciudadanos chinos en España y a ciudadanos africanos también. Entonces, a partir de allí, con todo este, como te digo, boom tecnológico, crea todo este imperio virtual y hasta logra falsificar documentos y cartas para él convertirse en un intermediario, supuesto intermediario, entre Petróleos de Venezuela y un cliente final. Las empresas que representan a la industria petrolera venezolana deben de estar registradas en la industria petrolera venezolana y debe de haber una serie de requisitos para ellos poderle permitir que salgan a ofrecer su producto. Estos individuos tienen falta de remordimiento, tienen falta de culpa, tienen, digamos, poca capacidad de autointrospección y de encontrar el error en sí mismos. Ellos piensan que están firmemente convencidos que lo que están haciendo es algo bueno. Y esa es una de las características, pues, ¿no? Se las hace ver a la persona como que las maneja muy bien, como que las conoce muy bien, incluso averigua nombres, posiciones que tienen diferentes gerentes de esas diferentes industrias y los manifiesta, mira, me reuní con X personas. Y obviamente las personas confían porque manejan ese tipo de lenguaje y conocen las personas que están en el medio. Y este señor aprovecha esa circunstancia y obtiene un beneficio, pues. Y precisamente eso es lo que justamente hace el estafador, ¿no? Que trata de manipular al otro mostrando esa parte de egocentrismo, de idolatría que de alguna forma tiene de sí mismo para lograr atraer a la víctima, cautivar a la víctima. Él se hizo pasar como el intermediario para vender combustible que producíamos aquí en Venezuela y él pues presentó cartas, presentó firmas, presentó documentos, todo rotulado y timbrado pues con el logo de Petróleos de Venezuela. Cuando lo demandan porque no cumple con la entrega, el tribunal estadounidense comienza a investigar y quita a Petróleos de Venezuela de todo este entramado, pues porque Petróleos de Venezuela no tenía absolutamente nada que ver con este señor. Él ofrece mucho más barato que el nivel que normalmente debería de conseguirse y como una especie de oferta, y muchas personas con intenciones de aprovechar esa oferta caen en manos de él y en ese instante obvian una serie de pasos de seguridad que deberías de tener para tú hacer cualquier negociación. Verificar efectivamente quién es la persona, confirmar si está registrado en los diferentes países como un empresario que tiene que ver con esa área. Mira, estos son individuos que tienen un tipo de personalidad que se camuflan, hacen camuflajes, ¿no? Y increíble cómo van cambiando de colores, van cambiando de estilos, van cambiando de diseños, van cambiando de acuerdo a las características que quieran lograr. Hay otros que tienen como esa psicología innata de decir, bueno, hay algo que me suena mal, hay algo que no veo bien, hay algo que quisiera averiguar un poco más qué fue lo que se hizo. Alguien llamó a la empresa y determinó que efectivamente este individuo no era el presidente o no era el propietario, etcétera, ¿no? O sea que también la víctima tiene que tener como algunas características de personalidad para ser más vulnerable o para ser menos proclive al delito. El caso llegó a instancias internacionales con alerta roja a la Interpol.
La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, es una organización que se funda hace exactamente hace 102 años. Ella tiene como fin la búsqueda de fugitivos que cometen delitos transnacionales. Es decir, por su modo operandi, lo pueden utilizar en diferentes países. Obviamente estos sujetos se trasladan más que todo en los países de Europa, donde las fronteras son más abiertas que en estos países. Francisco regresa a Venezuela luego de conocer que autoridades internacionales estaban en su búsqueda. Se encontraba era requerido por España. España presume que él verdaderamente está relacionado en un fraude y de acuerdo a su legislación determinan librarle una boleta de aprehensión al señor. Cuando van en búsqueda de él, determinan de que él mismo salió del país, por lo cual de inmediato actúa con Interpol. Este señor regresa a Venezuela porque tenía entrada pues aquí al país, no había llegado pues ningún requerimiento aquí al país, y en abril del año pasado él contacta al Ministerio de Comercio Exterior ofreciendo sus servicios para el Ministerio de Alimentación para surtir al país de alimentos. Cuando España envía y dice, yo presumo que ese sujeto hace un estudio, es una persona que nació o tiene algún tipo de vínculo de sus familiares más cercanos en Venezuela, ellos consideran que es posible que él esté acá, ¿verdad? Y también por el trabajo de inteligencia que ellos hacen en su país con las personas que estén relacionadas directamente con él y obtienen informaciones. Obtienen informaciones, posibles direcciones, posibles números de teléfono que él está utilizando aquí, cuentas bancarias, etc. ¿Cómo dan con el estafador? Ya tenían la alerta con este señor y cuando llega todo esto, hacen el reporte a Interpol Venezuela y es cuando, en mayo, lo atrapan en la comodidad de su casa en el Alto Atillo. Estás viendo Rostros del Crimen. Seguimos conociendo casos de estafas emblemáticas en el país. Marisolet Iglesias nos trajo el primer caso. Se aprovecha de la crisis alimentaria para estafar al gobierno venezolano. Pero el gobierno venezolano ya estaba alerta porque su nombre, con todo este entramado del complejo refinador y todo esto, y por esta supuesta vinculación con Petróleos de Venezuela, ya tenían la alerta con este señor. Y cuando llega todo esto, hacen el reporte a Interpol Venezuela y es cuando, en mayo, lo atrapan en la comodidad de su casa en el Alto Atillo. Es una persona que te transmite muchísima credibilidad. Cuando tú lo ves en las fotos, pues que están en todas las redes sociales y que están en muchos trabajos de investigación de portales importantes, quien quiera meterse y googlear su nombre, Francisco Javier González Álvarez, lo va a encontrar y va a haber pruebas, va a haber cartas, va a haber fotos, va a haber todo lo que este señor se hizo porque es de dominio público esta investigación. Es estafador, miente, seduce, es egocéntrico, busca la forma pues de hacer mentiras patológicas. Esa es una característica como muy primordial, ¿no? Y sobre todo de una autovaloración positiva y de egocentrismo que presenta el individuo, donde se muestra a sí mismo como el que ha tenido una serie de logros y el que ha tenido una serie de hallazgos valiosos, etcétera. Entonces te hace ver como que es una persona muy importante. En estos negocios que él hacía con estas personas, ya él sabía la retribución económica que iba a percibir y el logro que iba a obtener de esa negociación. Entonces tenemos lamentablemente una nueva raza de delincuentes
que tienen que ver con este tipo de crímenes. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que tratar de no caer en ese juego, y de ser estafados tenemos que denunciar. Más de 30 millones de dólares en estafas. El segundo caso nos los trae nuestro investigador, David Ramírez Miranda. Una mujer que utilizó el nombre de figuras de poder para lograr sus fechorías. Su verbo era tan poderoso que atrapaba a la gente y se los llevaba así como una carnada para apoderarse de mucho dinero. Esto con un elemento clave que, de acuerdo a esas investigaciones, determinaron que ella utilizó una fotografía del presidente Hugo Chávez y se apoderó del verbo del presidente Chávez, de ese verbo de amor que el presidente Chávez le llegaba al pueblo y que además era el punto cumbre del gobierno bolivariano, que era la misión vivienda. La foto era muy atrayente porque se notaba como si hubiese un enlace ahí entre la estafadora y el Estado, pues, y que eso estaba como si estuviese concatenado, cosa que era totalmente falsa. Porque el presidente Chávez fue muy querido y de verdad pensaron en él para obtener la respuesta que muchos años no tuvieron de ningún gobierno. Y ella, con esa fotografía que utilizó, estaba el presidente Chávez a un lado y estaba ella abrazándolo, pero realmente no era ella. Era una fotografía que solamente su perfil, su cara, la llevó a un taller de diseño gráfico para que le hicieran un montaje. Ella presenta documentos falsos donde ella ha adjudicado y trata de hacer ver y pone de manera más fácil un sistema que es difícil el acceso, a menos que lamentablemente tengas algún conocido o alguna relación estrecha para que te hagan la adjudicación de manera oportuna. Porque lamentablemente, no solamente el caso de la misión vivienda, sino de todas las estafas o de todos los delitos en que guardan relación con el Estado, es porque se colocan muchos controles. Y aparte de los controles que colocan, establecen unos procedimientos que son muy largos y muy difíciles. Si realmente aquí existieran premios a una estafadora, diríamos que ella se ganaría el de mejor actriz, porque tuvo la posibilidad de crear un gran personaje, alimentarlo, hacerle un perfil, crearle una estructura, actitudes, y más allá de eso, ella adoptó su personaje y lo llevó y lo interpretó de tal manera que mucha gente le creyó. La conocimos a través de un amigo y de su esposa, quienes ya estaban en contacto con ella y quien les garantizaba la obtención o la adjudicación de una vivienda del Estado. La conocimos en su apartamento en Ciudad Miranda, en Charallave, con una oficina bien montada que daba la impresión de que todo era legal y estaba bien organizado. Hay una necesidad y la gente en vísperas de esa necesidad que tiene de vivienda o de mudarse, en muchos casos de sectores populares o de sectores, no porque sean populares, sino sectores donde conviven con delincuentes, los funcionarios necesitan mudarse. Vista esa necesidad, consiguen, entre comillas, una luz en esa oscuridad, donde una persona les ofrece, y una persona que habla bien, que tiene un buen léxico, que enseña documentos incluso falsos, donde ella pudiera tener acceso. Tiene otras personas que le confirman que han logrado adquirir ese tipo de vivienda. Cuando uno no tiene vivienda y tiene una familia, la obligación es grande. Y mucho más estando en una zona como Caracas o la región capital, tan difícil, donde los alquileres son prácticamente impagables y donde hay mucha escasez de viviendas para familias, porque se llega hasta el caso de rechazar a las familias con hijos. Se les niega el derecho a estar en una vivienda, por lo menos a estar, aunque esté pagando. Entiendo que han habido varios casos, han habido funcionarios incluso de la Policía de Chacao en su oportunidad, y de otros casos. Esta persona particularmente estafó, embaucó, tuvo la intención completa de hacerles ver que ella tenía acceso para poder hacer el sorteo que hace el gobierno, o control sobre el sorteo, para que le fueran adjudicadas algunas de estas viviendas.
La estafadora lo tenía todo bien planeado. Pedro Vandres fue una de sus víctimas y nos relata todo el suceso. Era la parte principal de la vivienda, llamémosla la sala, que tenía convertida en una oficina. Fotocopiadoras, todos los enseres que se necesitan pues, para montar una oficina. Y una organización de varias mujeres atendiendo. La atención era magnífica, te facilitaban todo y te daba la impresión de que había respaldo gubernamental y ellos lo decían. Garantizaban que ese plan, esa promesa del presidente Chávez acerca de una vivienda digna para el pueblo, se hacía realidad. Cuando llegamos a Iris Barrancas y su organización, ya existían muchas personas incluidas ahí en la misma. Pues. Le estoy hablando de que yo conozca un número, pasan de entre 800 y 1000 personas, se presume más. Yo creo que lo que tiene Iris y lo que tienen muchísimos estafadores, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es que tienen características específicas. Son personas que tienen una gran calidad de verbo, a lo mejor no todas son grandes profesionales, pero que manejan ese don tan grande que Dios les dio para llegar a mucha gente, la palabra. Así entramos todos a esta organización. Una organización fraudulenta, pero una organización criminal al fin. Después que nos dimos cuenta de que esto era falso, por diferentes motivos y razones, llegabas un día y había una entrega de viviendas y no aparecías en los listados del Estado. Reclamábamos y nos decían, no, lo que pasa fue que te faltó la partida de nacimiento de tu abuelita. Les decíamos, pero si ya la entregamos. No, lo que pasa fue que se traspapeló. Después aparecían otros detalles, te falta esto, te falta lo otro. Lo que pasa es que las diferentes comunicaciones o los diferentes documentos se vencen, tienen que renovarlos. Si no depositas más plata, mira, no se te va a entregar nada porque es necesario ya. Y hubo gente que entregó más dinero. Al regreso, la viveza criolla, carnada para los estafadores. ¿Qué ocurre? Que si tú llegas, lo que decimos el venezolano, la viveza criolla, no hago la cola. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué la gente tiene que hacer cola para adquirir un servicio? Al tú hacer una cola para adquirir un servicio, si tienes que perder 1, 2 o 3 días, Estás viendo Rostros del Crimen. El comisario Einer Giuliani nos da unas recomendaciones. una persona que no tiene la posibilidad de estar 4 y 5 horas en una cola, bueno, recurre ante otras personas que abusan de la necesidad de otros y le venden con sobreprecio. En este caso cobran, porque ella no es que daba la adjudicación y estafó sencillamente, ya se suponía que estaba ganando una comisión y los funcionarios acceden a darle la comisión a ella para que ella haga que le adjudiquen el bien anhelado, que en este caso eran las viviendas. El llamado que yo le hago a todas las personas es, primero, que recurra ante las autoridades competentes cuando sea objeto de una persona que esté ofreciendo un servicio, y no sea a través de la oficina que corresponde el servicio. Yo les recomiendo a las personas que hagan sus procedimientos ordinarios y esperen lo que tengan que esperar. En última instancia, si ven que no les llega, bueno, hay primeras autoridades en cada uno de estos organismos que atenderá la denuncia o atenderá la solicitud. Primero que hay que estar muy alertas. ¿Por qué estar alertas? Porque el crimen organizado nos lleva mucha ventaja. Y en su mayoría todos somos incautos. Aquí hubo mucha gente profesional, le diré que la mayoría, gente con estudios universitarios, gente perteneciente a cuerpos policiales, funcionarios del Estado. Quiere decir que no estafaron
a una persona muy humilde que ni siquiera sabe leer ni escribir. Estafaron a gente preparada. ¿Y qué les digo yo? Pues eso, primero que estén muy alertas. ¿Qué ocurre? Que si tú llegas, lo que decimos el venezolano, la viveza criolla, no hago la cola. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué la gente tiene que hacer cola para adquirir un servicio? Al tú hacer una cola para adquirir un servicio, si tienes que perder 1, 2 o 3 días, tú vas a hacer un trámite de una compra de una casa y pudieras durar prácticamente entre 1 y 2 semanas, entre un permiso y otro, el permiso de la alcaldía, pagar los impuestos. No son trámites que son expeditos y rápidos. Lo mismo que te pudiera ocurrir cuando te vas a sacar un pasaporte. ¿Cuánto tiempo tienes que tardar? O tienes un contacto o sencillamente pagas a un gestor que tenga un contacto que te ayude. Entonces, a eso es a lo que nos hemos acostumbrado porque establecen demasiado control y no hay disponibilidad del servicio. ¿Cómo terminó esta estafadora? El caso de Iris es muy característico porque además de haber estafado a mucha gente, ella durante la audiencia, ella negó que era culpable. Pero además la organización que ella crea es una organización totalmente fraudulenta porque tenía unos personajes específicos y que tenían una función específica. Unos ofrecían, otros supuestamente eran gestores directos con los entes gubernamentales y todos formaron un entramado de cualidad ilícita para estafar a mucha gente. Cae Iris y cae además una de las que es la vicepresidenta de la organización y las dos están presas desde el año 2012. Pero resulta que algunas personas, fueron indemnizadas por ella misma, porque ya después que ya se vio cercada, que ya todas las pruebas estaban en su contra, la obligaron a cancelarle a algunas, a otras no les canceló. Pero la gran organización que creó dejó secuelas. El investigador Néstor Luis Llavanero nos trae un caso histórico de estafa en el país, ocurrido en la década de los 80. Cuando se suponía que la Venezuela de entonces vivía una fiesta económica cuyo protagonista fue un jeque, el jeque sin fondo, un jeque que emitía cheques y que timó a la sociedad venezolana, a la sociedad más astuta, a los empresarios venezolanos. Era la época de la Venezuela Saudita, era la época en que todos los venezolanos viajábamos, estábamos como que al nivel del resto del mundo, estábamos en los estrenos de la Ópera de Nueva York, los restaurantes en Venezuela, los restaurantes franceses traían todo importado y tú comías aquí también como comías en París. Todo el mundo se vestía espectacular porque estaba Yves Saint Laurent, estaba Dior y el dólar, a pesar de que ya había sido el Viernes Negro, sin embargo, no era lo mismo que ahora. Entonces, yo creo que vivíamos una fantasía. Ese es un personaje que se hacía llamar el hijo de Alá Altamili. Este ciudadano, bueno, utilizando el ardid, el engaño, ingresó a Venezuela con opulencias falsas, donde pudo engañar a gran parte del empresariado, entre ellos joyeros, sastres, banqueros, porque el estafador es una persona que tiene una condición de inteligencia superior a la de cualquier persona. Es decir, te puede envolver dentro de sus engaños y para inducirte al error y de ello tomar un provecho. Y eso configura estafa. El jeque se introdujo en Venezuela por vía del afecto. Recuerda que el árabe era un comerciante que llegaba a las casas venezolanas. En Caracas, los árabes tenían sus comercios en Catia y en San Martín. Y los manteles de tu casa venían del comercio de los árabes. Las ollas donde tú comías venían por los árabes y venían fiadas, lo que se llama fiado. Tú podías no tener dinero para pagarle una semana y el árabe comprendía eso. Nosotros los venezolanos conocimos la generosidad a través del árabe. Hablaba no sé cuántos idiomas, inglés, francés, alemán, árabe, había estudiado en Harvard. Entonces, ese poder de seducción a la gente inocente la cautiva. Y yo creo que los grandes criminales han sido unos grandes seductores. Al regreso, seguimos revelando el perfil de un estafador
que engañó a todo un país. Estás viendo Rostros del Crimen. El afecto fue la clave para que un jeque cometiera sus fechorías en uno de los países más prósperos de la época, Venezuela. Pero ¿cómo llegó al país? Llegó en un vuelo privado, está suministrado por X personas, ¿verdad? Llegó con un harén de mujeres, llegó en limusina, un harén de mujeres que después se descubrió que eran totalmente criollas, eran más criollas que la arepa. Se presentó en el Hotel Tamanaco. En el Hotel Tamanaco exigió la mejor habitación y a este ciudadano le otorgaron la habitación presidencial, la suite presidencial. Eran chicas, lo que llaman chicas de la mala vida, disfrazadas de árabes. A estas jóvenes se les prohibió hablar, porque si hablaban se delataban con el acento venezolano. Ellas guardaron silencio hasta que él cometía sus fechorías. ¿Y cuáles fueron sus artimañas para estafar? Él conoce a un empresario venezolano de apellido Mezquita, un empresario del oro del estado Bolívar, lo conoce en Aruba. Este empresario, junto con otros, sabiendo que Venezuela estaba en una crisis en sus puertas y ellos no querían ver naufragar sus economías, lo invitan a Venezuela para que haga sus grandes inversiones en el país. Cuando él se introduce acá, como buen estafador, él necesita una estrategia de mercadeo, una situación legendaria. Y lo que él encuentra es emitir un cheque con una firma defectuosa. La persona te entrega el cheque, te envuelve, dice que no te preocupes, yo soy tu amigo, se hace amigo tuyo, te estudia, te entrega el cheque, tú confiado lo aceptas, le entregas lo que le quieres, el negocio que estés haciendo y posteriormente resulta que el cheque no tiene fondo. Él sabía que le iban a devolver el cheque. En efecto, eso ocurrió. Cuando le devuelven el cheque, el jeque se asombra y paga ese monto en efectivo, sacando de sus maletines la suma indicada en ese cheque. Esto le hizo ganar la confianza de los empresarios venezolanos y cayeron como cautos ante esta estrategia del jeque. Supongamos que tú compras un vehículo, ¿verdad? Te compran un vehículo, te pagan con un cheque, efectivamente tú conformas el cheque, depositas el cheque está en la cuenta, ya está efectivo el dinero, entregas el vehículo, pero resulta que esa no era la persona que era titular de esa cuenta, sino que con complicidad interna del banco no se cobraron el cheque. Cuando el titular de la cuenta o sus herederos, en caso de una persona ya muerta, se dan cuenta, frustran ese pago. Entonces tú ves que el banco bloquea y lamentablemente ha sido víctima de una estafa. Él se fue a la Francia, me imagino que tus amigos de la televisión, tu teleaudiencia, algunos se recordarán, la Francia era el centro del oro. Ahí tú comprabas cualquier pieza, la mandabas a hacer, te hacías una copia, lo que sea. Él se fue a comprar oro y dio un cheque por $148.000. Y se llevó el oro, o sea, se llevó las prendas y después el cheque era falso, el cheque rebotó. Wow. El jeque sin fondo del año 1982 se convirtió en un personaje de leyenda urbana, porque además se le hizo un unitario en RCTV, protagonizado por Carlos Olivier. Los Melódicos, esa gran orquesta, le hizo un LP, lo que llaman long play de aquella época, cuya portada fue Manolo Monterrey vestido de jeque. Y el disfraz para la época más popular fue el jeque. También se han dado los casos de la suplantación de identidad, donde las personas sustraen cheques a otras personas, puede ser personas fallecidas,
¿ok? Elaboran los cheques con complicidad interna. ¿Hubo denuncias en el caso? Bueno, sí hubo denuncias, pero muy pocas. Pero no todos se atrevieron por cuestión de no afectar su imagen, de no exponerse al escarnio público, de que la gente se diera cuenta que habían sido timados por una persona, habían sido estafados por una persona que llegó, según recuerdo la historia, hasta con 20 maletas que no tenían nada. Tomar en cuenta esto es también como para darnos cuenta que no todo lo que brilla es oro y que lo estamos viendo hoy día. Y que esos ídolos de barro en cualquier momento se van a caer y no el dolor te lo van a producir a ti, no va a ser el dolor para ellos porque lograron su cometido. Bueno, el jeque después salió de Venezuela, fue descubierto y tengo entendido que fue detenido. Pues esta persona estaba siendo buscada en el Caribe, estaba siendo buscada en Europa, estaba siendo buscada en Estados Unidos. Sin embargo, se dio el lujo de utilizar su verdadera identidad para estafar a las personas venezolanas. El jeque quedó como un símbolo de lo que puede ser la trampa, de lo que puede ser la estafa, ¿no? Entonces, claro, en esa época te decían, el disfraz más popular del año siguiente en carnaval fue el disfraz de jeque. Todas las fiestas tuvimos y todo disfrazado de jeque, todo el mundo se ponía un reloj bien grandote, regalaba relojitos de esos falsos. Yo creo que, digamos, figuras como el jeque aparecen de vez en cuando en otras manifestaciones, en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. A los venezolanos siempre nos sorprende un personaje que nos promete una vida maravillosa y que finalmente no cumple. El jeque, un personaje que marcó a la Venezuela saudita, un estafador de talla internacional que vino a hacer de las suyas al país de los vivos. Recuerda que aquí en Venezuela hay un dicho que lo usan mucho los bodegueros y las tiendas pequeñas de las ciudades. Hoy no se fía, mañana sí. Es un poco lo sustituyó el jeque cuando empezamos a ver los cartelitos que decían no se aceptan cheques ni jeques, porque el jeque entonces pasó a ser esa estela de esplendor que tenía el jeque, él se la quitó, él se la robó. Un estafador tiene la habilidad para adentrarse en la vida de todos. Su propósito es llegar hacia el escenario fijado, sea como sea. A través de engaños y ganarse la confianza comete el delito. Sus intenciones nunca acaban. Día a día se prepara para acechar nuevas víctimas activando distintas artimañas. No mide las consecuencias. En momentos de crisis se incrementa este tipo de delitos. Es por eso que queremos generar una alerta a la ciudadanía. Hay que tener cuidado con quien busque introducirse con excesiva insistencia en nuestras vidas. Un estafador está más cerca de lo que muchos piensan. #RostrosDLC para conocer sus comentarios en redes sociales. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Twitter es @LuisOlavarrieta y en Instagram, OlavarrietaLuis. La cuenta de nuestro canal en todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Si quieres conocer detalles de este programa y otras noticias de interés, los invitamos a cliquear www.caraotadigital.net. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la salud. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.